Bueno, buenos días. Estamos aquí en la Pomarada de Limés con Lorena de Felicidad, que tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo. Hacía años que no nos veíamos, pero me has ayudado muchísimo aquí en Cangas y la verdad es que estoy muy agradecido. Y también tengo muchas ganas de conocer más sobre ti, la celiaquía y sobre todo el proyecto Felicidad. Así que, bueno, adelante. Y prestad mucha atención porque esto debería poder hacerse en todos sitios. Y digo debería porque es difícil. Lorena. Bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo, por pasar este ratito juntos. Efectivamente, o sea, yo creo que no nos vemos desde unas jornadas de la Celiacoteca, que tuvimos una mesa redonda en la que estuvimos hablando precisamente de todo este tipo de cosas. Sí. O sea que fenomenal por estar aquí y por estar charlando contigo. Y no sé qué quieres que te cuente, ¿cómo empezamos? Pues cuéntame un poco primero tu aventura con la celiaquía, cómo te diagnosticaron, cuándo. Sé que aquí tienes bastante familia que también es celíaca, y cómo esto ha evolucionado pues al proyectazo que estás llevando a cabo tanto aquí como en el resto de España, porque Felicidad es para toda España, ¿no? Eso es, pues nada, mi historia con la celiaquía se remontaba pues cuando era pequeñita. Mis padres recuerdan que antes de los 2 años ya empecé a tener problemas, que si no cogía peso, que si estaba malita, que si esto, que si lo otro, que si la piel, que si tal. Pero bueno, no sabían muy bien lo que era, me llevaban a un médico, a un especialista, a otro, así hasta los 14 años. O sea, yo recuerdo faltar al cole, cada poco pues eso, estar en casa con una diarrea o estar en casa con, no sé, de todo. Y a los 14 años pues por fin me diagnosticaron y a partir de ahí pues es como, esto es estar bien. Yo pensaba que lo de antes pues era lo normal, ¿no? Sin embargo, cuando empecé la dieta sin gluten pues es cuando empiezas a mejorar y a valorar, vale, pues esto sí, es lo de antes no. Aún así tardé mucho en mejorar porque te hablo del año 97. No había ni la mitad de información que hay a día de hoy. Sí. No existía un reglamento como el que tenemos hoy que indica, o sea, que permite indicar los productos que son sin gluten con esa mención. Tenías el libro de la asociación, ibas buscándote un poco la vida, no se conocía muy bien la contaminación. Me acuerdo de ir al supermercado con el libro. Sí. Yo he crecido con ese libro siempre en mi bolso o en el de mi madre, ¿no? Tema contaminación cruzada, tampoco se conocía especialmente, ¿no? Entonces salir fuera de casa era muy complicado. Pero bueno, pues acabé recuperándome, fue lenta la recuperación porque había cosas que no hacíamos bien por puro desconocimiento. Pero bueno, me recuperé, me fui a Madrid, empecé a estudiar allí periodismo. Y bueno, pues fue un poco el inicio, o sea, por una parte el problema de la celiaquía junto con mi carrera profesional y luego conocer a mi chico que es informático, se unió todo y fue así un poco de manera muy improvisada como surgió Felicidad, como surgió Cangas sin gluten y todo, de manera totalmente improvisada. O sea, tus primeros pasos con la celiaquía fueron aquí en Cangas, pero luego te fuiste a la aventura a Madrid, que también era terreno primero desconocido a nivel, supongo, personal y demás, sí, pero aún más a nivel de sin gluten, ¿no? Claro, fíjate, o sea, cuando yo me fui a Madrid con 18 años a estudiar, porque tenía clarísimo que quería estudiar periodismo, en los colegios mayores, en las residencias, no había menú sin gluten. Mis padres buscaron. No se encontraba nada de... Nada. Claro, ¿qué año era esto? No, 2001. Claro. Es que en esa época ser celíaco era complicado. En Madrid había sitios sin gluten. Yo me acuerdo de una pastelería en Vicálvaro, el Las de Bastos yo creo que estaba ya funcionando sin gluten. El Danícola fue un poquito más tarde, me parece. Pero nada, conseguimos que en una residencia que ni siquiera estaba en Ciudad Universitaria, que estaba por la calle Barquillo, pues bueno, me dijeron que sí, que me podían hacer algo y tal. Entonces cuando fui para allá en septiembre, fui con mis padres estaban alojados en un hotel. Era mi primer día, además acababa, o sea, era el día de mi cumpleaños, mi 18 cumpleaños, 29 de septiembre. Y llegué allí y no cené, dejé las cosas y salí a cenar con mis padres a picar algo donde pudiéramos. Al día siguiente me levanto para ir a la universidad y pregunto, ¿dónde están las cosas sin gluten? Y me dice la encargada, bueno, hoy no hay, es que todos los días no te podemos hacer dieta sin gluten. O sea, no comes lunes, miércoles y... Claro, yo llorando, salí de ahí, había quedado con mis padres, se lo expliqué. Entonces mis padres
dijeron, pues aquí no te vas a quedar, te vienes a Cangas con nosotros. Y yo, no puedo irme a Cangas, empieza la universidad, ¿qué hacemos? Sí. Se pusieron en contacto con la Asociación de Madrid. Ajá. La Asociación de Madrid, a través de sus socios, empezó a buscarme un alojamiento y al final conseguí alquilar una habitación en casa de una familia que tenía un niño celíaco, Julio Daniel. Ajá. Y nada, me fui para allí 2 años. Viví con esa familia. Además, bueno, para mí eran, vamos, o sea, es que la mamá de los niños, Lourdes, pues lo cocinaba todo sin gluten para que nosotros, Julio y yo, pudiésemos comer allí tranquilamente, sí, y tal. Y estuve allí 2 años con ellos. Y fue gracias a ellos que me pude quedar. Y gracias a esa intervención de la Asociación de Celíacos, porque no, yo no sabía dónde podía comer. No me daban opciones. Te acogió una familia con el mismo problema, digamos. Exacto. Este niño tenía el diagnóstico de celiaquía, era un niño pequeño, entonces dijeron, bueno, pues tenemos una habitación libre, alquilamos la habitación con derecho a bueno, a cocina no, porque yo no cocinaba, sí, era la mamá del niño Lourdes, que les mando un beso muy fuerte, la que cocinaba, y además cocinaba estupendamente. Y estuve el primer año y el segundo año viviendo allí en Valdebernardo con esa familia para, bueno, pues poder estudiar. ¿Y luego encontraste un piso para ti o cómo? Claro, es que cuando me fui para allí no conocía a nadie, no, claro, tenía opciones. Luego ya, pues en tercero de carrera me mudé con una amiga, pues ya cocinaba yo, bueno, cocinaba entre comillas, me las apañaba, sobrevivía. Y ya fue diferente, pero claro, y mis padres lo pasaron fatal, imagínate. Su niña de 18 años que todavía no estaba del todo bien, todavía tenía mucha anemia y tal, se va a 500 kilómetros a estudiar, no le dan opciones sin gluten, pues claro, mis padres con la familia de Lourdes, pues agradecidos toda la vida. Hay un choque, ¿no? De aquí todo tan fácil, que ya en esa época supongo sería... Bueno, bastante fácil, al menos en la familia. Sí, en la familia sí, claro. En casa... irte fuera a una ciudad que en teoría todo se conoce más y encontrarte todo lo contrario. Sí, ¿no? sí, fue complicado. Pero bueno, al final también eso me hizo conocer un poco más la enfermedad celíaca, porque entre el choque tan importante y que yo no acababa de estar al 100%, pues fue cuando me involucré un poquito más, empecé pues a leer un poco más, a ver... Claro, a mí cuando me diagnosticaron me habían hablado de que, bueno, era una intolerancia, ahora sabemos que no es así, que tampoco había que hacerlo estricto al 100%, ahora sabemos que obviamente no es así, ¿no? Entonces ahí como que me enganché un poquito más a saber, bueno, si tengo que convivir toda mi vida con este problema que supone una serie de limitaciones, vamos a conocerlo bien. Claro, y esto, es decir, la etapa esta de los 2 años, sobre todo al principio, ¿no? A los 18 llegas a una ciudad que te dan de comer lunes o... No cada día, ¿no? Que esto es un choque que no. Yo estaba diciendo, voy a estar mala todos los días. Y esto te marca, y supongo que también te ha dado mucha más energía para tirar adelante el resto de proyectos y involucrarte aún más, ¿no? Para que otros no sufran lo que tú has sufrido. Claro, es que es eso, o sea, es que dices, vamos a ver, o sea, no es tan complicado. O sea, al final, vale, sí, el gluten está en todas partes, pero se puede vivir sin gluten, somos un ejemplo, ¿no? No es tan difícil. Bueno, pues es simplemente visibilizarlo, darlo a conocer, intentar que la gente que tenga interés en saber tenga manera de aprender, pueda hacerlo, ¿no? Porque no nacemos sabiéndolo todo. O sea, yo cuando me diagnosticaron no había escuchado nunca eso, ni mis padres, ni mucha gente, ¿no? La parte buena de todo esto es que en Cangas fue sencillo porque al final, siendo tantas personas diagnosticadas, todos en nuestra familia conocemos a un celíaco, 2 celíacos, y los restaurantes ya estaban sensibilizados. No es que llegase Felicidad y dijera, os vamos a enseñar, no. Ellos ya lo hacían. Lo único que hicimos fue darle un poco de forma. Porque entonces Felicidad no existía. ¿Cuándo empezó a existir Felicidad? Es que este es un proyecto que me interesa mucho porque debería haber una Felicidad en cada sitio del mundo. No de España ni de Asturias, sino del mundo. Porque la tarea que habéis hecho aquí, o que has hecho, y con el apoyo del resto del colectivo de turismo, de restauración, del ayuntamiento quizá también, ¿no? Esto hay que poder replicarlo en más sitios. Ojalá, sí, hay proyectos que yo me acuerdo cuando lo presentamos en Fitur, que cuando acabamos de presentarlo, que además era como muy novedoso, o sea, ¿qué haces en una feria de turismo hablando de turismo para personas con celiaquía? Había gente que se había acercado. Ahí algo especial, ¿no? Hubo gente que se acercó a ver aquella presentación confusa, o sea, en plan, ¿de qué van a hablar aquí? O sea, ¿qué hacen hablando de una enfermedad en una feria tan grande como es Fitur, ¿no? Y cuando acabó la presentación se me acercó gente diciendo, ostras, no era capaz de entender esto,
ahora ya lo entiendo, vale, Claro, efectivamente. porque iba ligado con Cangas. Claro, Claro. el Ayuntamiento de Cangas de Narcea en el 2018 a Sí. Fitur llevó Cangas sin gluten. Hizo una De acuerdo. presentación de Cangas sin gluten, de la red, que fue cuando nació, realmente. Porque aunque ya habíamos hecho cosas antes, oficialmente, fue cuando nació en ese 2018. O sea, desde 2018 existe la red Cangas sin gluten oficial. Además me encanta el nombre porque tiene la palabra red, es decir, que hay mucha empresa y mucho restaurante asociado, ¿no?, a este Claro, proyecto. esa es la clave un poco, que al final somos un concejo de unos 12.000 habitantes, lo que es Ajá. la villa yo digo somos porque yo me siento muy Sí. canguesa a pesar de vivir fuera, pues vengo siempre que puedo, unos 6.000 habitantes, y se trata de que los establecimientos relacionados con la hostelería, con el turismo, con el ocio, que quieran dar opciones sin gluten seguras, puedan hacerlo. O sea, aquí no intentamos eliminar, que hay gente que me dice, no, es que en Cangas no hay gluten. No, sí hay gluten, claro que hay gluten, porque hay muchas personas, hay más personas que no son celíacas, obviamente, y afortunadamente, que las que lo son. Se trata de dar una serie de consejos y de buenas prácticas para que aquel que quiere que en su casa pueda comer un cachopo, una persona con celiaquía, lo pueda comer con todas las garantías, ¿no? Entonces, cuantos más, Sí. mejor. De hecho, yo el otro día cuando llegué fue el lunes, yo llegué el sábado, pero he estado aquí pues trajinando un poco por Cangas y tal, pero el lunes, después de hablar con Alba García, pero me atendió súper bien y me habló del Swiss, y fui ahí a comer, y claro, me sorprendió que un rebozado en un restaurante, al menos fuera de Cangas, es algo difícil de comer sin gluten, ¿no? Y me zampé una ensaladilla rosa y un cachopo que estaban riquísimos, ¿no? Y esto no es habitual. O sea, al final, a la red Cangas sin gluten se adhieren los establecimientos interesados, Ujú. y ahí les formáis y Exacto. hacéis un seguimiento, supongo, para aseguraros que no solo es la pegatina que tienen en el Exacto. escaparate, sino que cumplen con una serie de requisitos, ¿no? Tienen hasta exámenes. Eso me lo explicó, que me parece fenomenal la profesionalización que se está haciendo de todo esto, ¿no? Ujú. ¿Y las formaciones las haces tú? ¿Tienes un equipo que te ayuda? ¿Cómo lo hacéis? La suelo hacer yo. Llegó un momento que, claro, son tantos establecimientos que hacerlas de forma presencial uno por uno es imposible. Es Ajá. imposible, son muchas horas, Sí. muchísimas. Entonces, lo que hemos hecho ya en los últimos años, también a raíz de la pandemia, que era todo más complicado porque presencialmente era más difícil de hacer y tal, es que están alojados las formaciones en la Escuela Felicidad. Entonces, es algo que convocamos una vez al año, en plan de tal fecha a tal fecha, hay que hacer Sí. toda la formación, hay Ujú. que responder a los distintos cuestionarios, a los distintos formularios, y una vez que se hace esa formación y que se responde y se pasan, se aprueban, ¿no?, esos formularios, Sí. pues ya optas a ese sello. Además tienen que firmar, bueno, pues un compromiso de hacer las cosas bien y de garantizar que las pueden hacer bien en todo momento, que si en algún momento, por lo que sea, porque empiezan a introducir platos nuevos en la carta que hacen que Ujú. sea muy complicado evitar contacto cruzado, Sí. tal y cual, tienen que avisar y decir, oye, no puedo seguir con este proyecto porque soy un riesgo, ¿no? Que Claro. afortunadamente no ha ocurrido nunca, y está ocurriendo al revés, ¿no? Cada vez ven que es más importante y que es más sencillo Ujú. eliminar el gluten de una carta. Yo no digo eliminarlo, por ejemplo, gente que me dice, es que cuando voy contigo a los restaurantes, cuando son 100% sin gluten, me ponen pan del tuyo. El pan sin gluten, hay pan sin gluten muy bueno, Sí. pero yo no tengo ningún problema en comer con una persona que no es celíaca y que se coma su pan de trigo. Mientras a mí no me toque, no Sí, pasa exacto. absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso está fenomenal para que todos podamos compartir y el que quiere comer su pan de trigo, pues pueda comerlo. Claro, es decir, el tema es cómo gestionar evitar esa contaminación Claro, cruzada y en los- la eso. cocina o en la mesa. Exacto. Al final De no hecho, solo es el restaurador, sino que es el comensal también que te acompaña, que tiene que tener cuidado de Eso no es. mojar donde tú vas a comer, etcétera, ¿no? efectivamente, al Claro. final se trata de compartir, Ujú. de que celíacos y no celíacos podamos estar en una mesa compartiendo sin que yo esté tensa diciendo que a ver qué va a pasar, a ver qué no va a pasar, ¿no? Ya que en cocina hacen todo el esfuerzo, pues también. Y eso está muy bien en Cangas porque al final todo el mundo conoce a algún celíaco, el que no tiene alguno en la familia, ¿no? Entonces cuando sales es mucho más sencillo todo. Sabes que el restaurante va a tomar todas las medidas de seguridad para que tú no tengas ningún problema, y sabes que tu gente Ujú. entiende también perfectamente
que hoy a veces pasa que yo quedo con amigos, quedo con amigas y en la mesa igual somos 3 celíacos. O en mi peña... Que eso no es lo más habitual. En mi peña somos 9 celíacas. 9 celíacas. Somos 80. Ya, bueno, pero eso es más del 10%. Bueno, sí. Claro, por lo que sea. Los ratios aquí varían, porque también creo que sois más de un 3% de la población celíacos. Sí, eso es una cifra que a mí me encantaría saber la cifra exacta. Censo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es complicado. Intentamos hace algunos años sacar adelante un estudio epidemiológico, pero era muy difícil porque al final supone hacer una serie de pruebas médicas a la población. Algunas de ellas invasivas, como puede ser pues para confirmar bien el diagnóstico, no, claro, es muy difícil. Y un coste asociado también. Claro, y lo intentamos, contábamos además con ayuda de un profesional, de un médico estupendo y tal, pero cuando nos pusimos a ver como tal, era muy difícil. Pero la cifra del 3% la leímos en prensa hace... Si Felicidad lleva 8 años, pues te puedo hablar de 10, porque es anterior. Y era una cifra que daba la Asociación de Celíacos del Principado, no solo de Cangas, sino de todo este área sanitaria, que son más concejos. Lo que pasa que los concejos vecinos, que forman parte de este área sanitaria, tienen menos población. Entonces, al final, por pura estadística, claro. Exacto, tiene más personas diagnosticadas Cangas. Vale, ¿y qué pasa si...? Porque has dicho que las formaciones son una vez al año. Supongo que todos los que forman parte de la red Cangas sin Gluten están obligados a participar. El requisito imprescindible. O sea, si no haces la formación, no entras. Pierdes el sello. Pero claro, es un año. Por ejemplo, si hay un pico de trabajo en verano, ahora las fiestas de la vendimia, lo que sea, y contratan a alguien, ¿cómo garantizáis, o no vosotros, sino el establecimiento, que esta persona se la ha formado? ¿Tiene también esa responsabilidad? Claro, el establecimiento cuando firma el contrato de adhesión, pues se compromete a eso, a que la gente que trabaja con ellos sea capaz de hacer esas cosas de forma correcta. Además de eso, pues desde que las formaciones son grabadas, tienen acceso a ella todo el año. Perfecto. Y aparte de eso tenemos un manual con una app CC para que, bueno, pues puedan ver de manera muy gráfica y tengan acceso a toda esa formación básica para no contaminar a alguien. Muy bien. Y ahora que hablas de una app, cuéntame sobre Felicidad. ¿Qué se puede encontrar ahí? Seguro que muchos celíacos ya la conocen, pero también habrá otros que quizá no, incluso celíacos que vengan del extranjero y quieran descargarse una aplicación para poder viajar por España con más tranquilidad y viendo los ratings de otros celíacos y demás. Es decir, en Felicidad, ¿qué se puede encontrar ahí? Bueno, pues en Felicidad la aplicación es con lo que empezamos, porque mi chico es informático, ¿Sí? Es inquieto, pero yo soy 15 veces más inquieta, ¿no? Entonces cuando montamos Felicidad trabajaba media jornada y el resto del día pues era como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿No? ¿Qué puedo hacer? Entonces me dijo, mira, vamos a sumar toda la parte que tú tienes de... el conocimiento que tú tienes de celiaquía, la necesidad que tú tienes de ir a sitios específicos y tal, con que yo desarrolle una aplicación, porque me gusta desarrollar aplicaciones. En aquellos momentos tenía el más tiempo, era imposible. Entonces, ya está hecha ahora, por suerte. Sí, por suerte ya está hecha. Nos piden, ¿cuándo vamos a tener para iOS? Y es como, bueno, hicimos una versión web, precisamente porque era mucho más cómodo, mucho más rápido hacer una versión web que una versión para iOS. O sea, te interrumpo un segundo. Si tienes un Android sin problema. Y si no, hay la versión web. Exacto, o sea, con los mismos datos. Gente con iPhone puede... Sí, con los mismos datos, las mismas funciones, absolutamente todo. Entonces, bueno, pues empezamos a crear una lista de establecimientos y yo decía, si yo conozco un montón, yo conozco 20. Claro, en aquellos momentos es como, conozco los de mi pueblo, los de Cangas de Narcea, alguno en Oviedo, empezamos a pensar, bueno, a ver, sitios que he estado de vacaciones que he comido bien, pero claro, eso no es suficiente garantía que yo haya comido bien en un sitio. Claro. Para que tú puedas ¿Hace comer. cuánto, no? Claro. Entonces ya nos pusimos un poco más serios. Dijimos, bueno, pues ya que lo hacemos bien. Con ninguna intención, o sea, nunca teníamos la idea de creamos esto, lo lanzamos, no. Pero a medida que íbamos invirtiendo tiempo, estuvimos un año antes de lanzarla, trabajando prácticamente todas las tardes, él con el desarrollo y yo me dediqué a buscar información en internet, a llamar a los establecimientos. No decía, hola, soy celíaca, estoy haciendo una aplicación, decía, hola, quería saber si conocéis, cómo trabajáis, para ir dando de alta a esos establecimientos. Nos pusimos como meta tener 1000. Cuando llegamos a los 1000 dijimos, bueno, ahora la subimos. ¿Y qué pasa? ¿Hasta los 1000 no lanzaste? No lanzamos, hasta los 1000. 1000 establecimientos. 1000 establecimientos, Sí, claro, teniendo en cuenta, pero
muchos forman parte de franquicias, o sea, Ya, vale. franquicias que todos conocemos Ajá. que tienen opciones sin gluten, Sí. pues hay establecimientos que pueden tener 85, pues ya son Claro. 85 que das Sí, de sí, sí, alta sí. y al final suma. Pero igualmente, siguen Sí, siendo sí. 1000 establecimientos. Sí, son muchos, o sea, Sí. fueron muchas tardes picando datos, llamando, entonces yo ya tenía un poco la oreja acostumbrada a escuchar un poco de todo, ¿no? Ujú. Gente que te decía, bueno, eso del... No, celíaco, bueno, a ver, podemos hacer todo con harinas, no, pero enseguida, Ya. en cuanto preguntas un poquito, enseguida te das cuenta de si saben o si no o saben y se la están jugando. Entonces, Ujú. sí que hubo muchas recomendaciones que veíamos por ahí y tal, que era como, esta no, Ya. O esta sea, no. ya había un prefiltro de parte de una celíaca que la Claro. intuición a veces ayuda, ¿no? De hecho, para mí es fundamental, o sea, hay gente que me dice, ¿por qué no puedo dar de alta un establecimiento? Yo digo, tú recomiéndamelo y yo hago lo demás. Por eso nuestra Solo aplicación, tú das de alta. solo Juan O y sea, yo felicidad. damos Sí. de alta y De lo damos acuerdo. después de comprobar una serie de datos y llamar al establecimiento, incluso ir. Ujú. Cuando nos pilla en Madrid o en Asturias y tal, venga, vamos, o en Cáceres, o Sí. probamos. Y yo cuando llamo a un establecimiento sigo sin decir, hola, soy Felicidad. Lo más probable es que dijesen, ¿Feli qué? ¿Quién Ya, eres ya. tú? Bueno. Pero no me identifico como estoy creando una aplicación o estoy alimentando una aplicación, quiero saber si cumple requisitos. No. Sí, esto Yo sesga llamo, a responder de otra forma, ¿no? Supongo. totalmente, Claro. totalmente. Entonces, bueno, pues se hacen una serie de preguntas y vemos si tiene sentido que esté en la aplicación o directamente no. Aún así, yo siempre lo recomiendo porque hablamos de un sector con una rotación de personal tremenda. Mm. O sea, la primera vez que yo probé la aplicación fue en mayo en Málaga. Tu propia aplicación. Mi propia aplicación. Nos fuimos a Málaga de puente, lanzamos la aplicación un 27 de mayo, coincidiendo Sí. con el Día Nacional de la Celiaquía, y esto era en el puente del 1 de mayo. Nos fuimos a un chiringuito, que se supone que era prácticamente todo sin gluten, ¿no? Con la aplicación. Sí. Que este dato lo he corroborado yo, nos vamos aquí a comer a la orilla del mar. Y me siento, viene el camarero, le pregunto y me dice, ¿Celi qué? Y yo, no puede ser. Y yo, o sea, de verdad, la primera vez que pruebo la aplicación, Y boom, aquí. pasa esto. Sí, ¿Y sí. qué pasa? Que luego vino el encargado y me dijo, sí, puedes comer esto, prácticamente todo. Es que Qué este alivio. chico, claro, que este chico ha empezado a trabajar hoy y todavía no le hemos explicado, Ya, no hemos ya. podido explicarle No ha habido nada. tiempo. Claro, entonces yo siempre digo, aunque encuentres el restaurante en nuestra aplicación, veas que Ujú. tiene 15.000 comentarios estupendos y maravillosos, cuando llames para hacer la reserva, vuelve a preguntar. Sí. Porque a veces cambian protocolos, cambian historias, cambia el O la personal. propiedad o quien Exacto, sea. y Sí, no sí. nos avisan. Hay gente que sí, que nos avisa, que nos escribe y nos dice, oye, mira, dame de baja porque es que cierro o porque traspaso el local y yo no sé lo que va a pasar aquí después. Pues genial, pero si no nos avisan, yo no puedo estar, ahora mismo creo que hay 2.000 y algo establecimientos, ya no puedo verificar todos ¿En los días España eso. también hay algo de En Portugal España. o solo España? Muy bien. Y una pregunta, es decir, vale, tenemos estos 2000 establecimientos. ¿Cómo mantenéis la base de datos activa? O, por ejemplo, si hay algún establecimiento que no ha recibido comentarios o ratings en X tiempo, ¿lo quitáis? ¿Cómo funcionáis en esto? Pues mira, la mantenemos activa a través de nosotros cada 3 meses intentamos revisar, lo hacemos mucho por comunidades autónomas, en plan me voy a poner a De revisar acuerdo. Andalucía, venga, pum, 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 ¿qué pasa? Que luego el día a día nos come mucho. Sí. Entonces, afortunadamente, ahora mismo tenemos unos 36.000 usuarios registrados, Wow. es que es mucho, claro. Sí, sí. Descargas son más, pero usuarios que tienen su contraseña, que utilizan que valoran, que suben fotos y tal, son algo más de 36.000. Y esa gente está realmente implicada. Entonces, son los que nos dicen muchas veces, oye, Lore, pues mira, es que resulta que este restaurante antes no tenía postres sin gluten y ahora ya los tiene. Y te lo marcan ellos. Claro. Y eso nos ayuda mucho. Nosotros lo revisamos siempre todo, pero sí que existen esas funciones dentro de la aplicación para que el usuario que está registrado pueda darnos información. Lo único que no pueden hacer es eso, es dar de alta restaurantes, porque hace años hicimos un pequeño estudio, comparamos las recomendaciones que nos hacían con los que finalmente dábamos de alta. Y muchos de los que nos recomendaban no eran realmente seguros al 100%. Entonces, lo que pasa es que pensamos que por no ponerme mala ya está. Pero es que igual no me he puesto mala porque he tenido suerte. O porque has pedido algo que no cruza esa zona de la cocina, ¿no? Claro. Pensamos que con tener carta de alérgenos es suficiente y yo siempre digo que la carta de alérgenos es orientativa, que hay que ir más allá para ver cómo trabajan en cocina. El reglamento europeo de los 14 alérgenos
yo creo que no sirve de mucho, porque al final Confunde si más que otra solo cosa. son ingredientes, pero no tratas la manipulación de estos en la cocina, las patatas fritas siempre van a ser sin gluten, ¿no? O sea, aceite, Claro, sal y la tortilla y de patata. patata Exacto. también, y las ensaladas casi Y siempre. no, porque cuántas veces nos han traído una ensalada con 4 picos ahí que dices, esto no me cuadra, ¿no? Totalmente de acuerdo. A mí me parece que yo cuando vi que salía esta normativa dije, qué bien, voy a poder comer en todos los sitios porque me lo van a indicar. Sí. Y es al revés. Entonces, nos pasa mucho que gente que no tiene mucha información sobre este reglamento va a los sitios con carta de alérgenos, pide lo que dice la carta de alérgenos y luego nos lo recomienda porque igual es asintomático y lo hace con la mejor de las intenciones, Sí. obviamente. Pero claro, a veces la manipulación en la cocina es O simplemente come sin gluten y le sienta todo bien. Eso Exacto, también hay que saber diferenciarlo, ¿no? Al final, oye, si yo no soy celíaco pero elijo comer sin gluten, no sé si puedo ir recomendando restaurantes porque nunca me va a pasar nada, ¿no? Exacto. Todos lo van a hacer bien. Sí, sí. ¿Y en Felicidad se puede encontrar algo más aparte de información sobre restaurantes, tiendas o incluso información sobre celiaquía? Por ejemplo, a mí me diagnostican y llego a Felicidad y quiero saber un poco más de la celiaquía. Has dicho que haces podcast también. ¿Qué más ofreces, ¿no?, a la comunidad? Pues mira, después de lanzar la aplicación, lanzamos la web y en la web es donde pues hay ahora mismo 600 y pico entradas que he escrito yo absolutamente todas y están basadas pues en textos relacionados pues eso con protocolos, con guías sobre la enfermedad, los síntomas, diagnóstico, salud digestiva, o sea, consejos para hacer una dieta sin gluten correcta. Yo empezó picándome un poco el gusanillo de seguir formándome, siempre me ha gustado estudiar y bueno, pues hice un técnico en seguridad alimentaria, luego hice un posgrado en trazabilidad y etiquetado y ahora estoy con el técnico en dietética, que es como para allá, pero porque cuanto más sabes, más necesidad tienes de seguir aprendiendo, ¿no? Y mejor formas luego también. Claro, también. eso te da una base que quizá no tienen otros formadores. Claro, entonces está todo volcado ahí. Luego creamos el podcast, que fue un desastre cuando lo lanzamos en el 2018, porque lo lanzamos un poco, pues como soy yo, en plan, se me ha ocurrido esta idea, vamos a hacerla, ya. Y claro, hay que planificar, hay que organizar. Entonces cuando lo lanzamos en el 2018, que era muy buen momento porque estaban empezando los podcasts, no surgió nada, o sea, hicimos 2 capítulos y ya está. Y luego lo retomamos en el 2020 y ahora ya funciona muy bien, llevamos 100 y pico episodios. Y ahí, sí, la verdad es que encantados. Y luego ya la última patita fue la escuela Felicidad, donde hay cursos para pacientes de todo lo relacionado, pues eso, con la dieta sin gluten, con el etiquetado, con la contaminación cruzada y también la idea es que también haya cursos para profesionales, para que estén actualizados en estas cosas que a nosotros nos importan tanto. Muy bien. ¿Y la web es Felicidad Singlu? ¿Cómo es? Felicidad.net. Y a partir de ahí pues encuentran absolutamente todo. Y la aplicación también, ¿no? Es Felicidad y ya está. Vale. ¿Y es de pago la aplicación? Es gratis. Es gratuita. Es gratuita. Es aún mejor para todo el mundo porque claro. Y para los restaurantes también es gratuita. O sea, yo al final lo que quiero con la aplicación es facilitar la vida a la gente. Y empezando por mí, que yo cuando viajo utilizo la aplicación. Entonces la gente nos dice, claro, es que con tantos restaurantes que tenéis ahí, aunque les cobréis 1 euro a cada restaurante, es que no se cobra 1 euro. O sea, yo lo que quiero es que los restaurantes que estén ahí sean restaurantes responsables, que hagan las cosas bien y que una vez que encontramos ese tipo de perfil de restaurante, cuantos más mejor, porque más tranquilos viviremos y más felices estaremos fuera de casa. Y además, si no te pagan, también te da la libertad de poder hacer y deshacer lo que quieras sin estar condicionada, claro, es que me ayuda a mantener esto y no... Efectivamente. O sea, al final se trata de que las decisiones las tomamos nosotros y si hay que bajar de la aplicación a alguien, se le baja sin ningún problema. O sea, ahí no hay ningún tipo de contraprestación ni de nada. Yo lo que quiero es que los restaurantes sean responsables, que sepan que están ahí porque queremos ir a que nos den de comer sin poner en riesgo nuestra salud. Y los podcasts se pueden encontrar en Spotify, a través de la web, a través de la aplicación supongo que también puedes enlazar. También si buscan Felicidad. ¿Y cuándo los haces? ¿Tienes una periodicidad o algo? Empezamos haciéndolos de manera semanal y estuvimos así 3 años. Pero luego pues eso, al final hay que trabajar, ¿no? Y el día a día te come y hacer un podcast semanal es estar prácticamente 3 días a la semana trabajando en el podcast. Yo no podía. Entonces ahora es cada 15 días. ¿Y qué día? Los viernes
Los viernes se sube, cada 2 viernes se sube el contenido a todas las plataformas y luego los domingos, pues a todos los suscriptores de la newsletter se le envía por correo para que puedan tener la entrevista fresquita por la mañana y puedan pasar el domingo escuchándonos. Muy bien. Y el otro día, mientras hablábamos para preparar todo esto, porque todas las entrevistas que he hecho con el ayuntamiento, con Bosque Activo, con ella, luego con la Pumarada de Limés y más tarde con una empresa de embutidos, ha sido gracias a ti. Te lo agradeceré siempre, porque al final sé que me estás ayudando, sé que es interesante para ti también, pero para mí es un honor poder estar aquí con todos vosotros, ¿no? Y estoy empezando también y va a ser un viaje muy largo y esto me ayudará a que otra gente también se anime a compartir, ¿no? Ojalá. Y ibas a preparar un directo. ¿De qué era esto? ¿Va relacionado también con felicidad? ¿Era un martes por la tarde? Sí, supongo que sí. Pero de vez en cuando pues aparece alguna oportunidad chula y bueno, pues hace poco hemos estado con una psicóloga hablando de, bueno, pues cómo impacta una enfermedad crónica que te va a acompañar toda la vida, ¿no? A nivel de salud mental. Tenemos también hace un poco con una pediatra y tal. Muy bien. Y bueno, los últimos años yo siempre he trabajado en información en salud. Uh-huh. Entonces lo que me gusta pues es eso, es hablar con profesionales de la salud, con dietistas, con nutricionistas, con médicos, con psicólogos, me encanta. Muy bien. ¿Y hay algo más que quieras compartir de ti, de felicidad? ¿Algún proyecto a futuro? ¿La escuela? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo acceder a ella? Etcétera. Pues nada, la escuela está en escuela.felicidad.net, vamos, desde felicidad.net, que es como la madre de todos, salen todas las patitas y lo que me gusta a mí realmente, bueno, ya lo ves, es hablar, es compartir, es la formación me gusta también mucho, ¿no? Entonces por eso sigo estudiando también, pues para poder ofrecer más cosas y nada, de cara al futuro mantener lo que tenemos, que la verdad es que son muchas cosas y da mucho trabajo seguir con ello y bueno, pues apoyar siempre a gente como tú, que da un paso más allá, porque yo desde mi ordenador lo tengo bastante fácil, pero estar trabajando tanto tiempo para lanzarte a ese proyecto que llevas años soñando con él y recorrer el mundo con, bueno, pues con ese tipo de limitaciones que a veces, estoy segura que a veces te enfadas un poco. Sí. ¿No? Pues, jolín, me parece un proyecto súper chulo, te deseo toda la suerte del mundo, tienes todo mi apoyo siempre, por supuesto, porque creo que es muy importante y creo que, bueno, que todos los que podamos ayudarte a que este sueño, Vicky y tú recorráis el mundo contando esta historia, todos los que puedan aportar su granito de arena para que se conozca, tienen que hacerlo. Pues muchísimas gracias, Lorena, por tu tiempo, por esta entrevista que creo que ha aportado un contenido súper interesante a la comunidad y al proyecto y espero que coincidamos otra vez en el futuro para seguir adelante con más proyectos relacionados porque creo que gente como nosotros pues aporta mucho y ayuda mucho a la comunidad, sobre todo con aplicaciones como Felicidad y en los podcasts y todo lo que estás haciendo tú. Y ojalá haya algún día más cangas del Narcea en otros sitios del mundo porque es muy necesario. Ojalá. Muchísimas gracias y ya habéis visto felicidad.net y ahí encontraréis todo el contenido que comparte Lorena, que la verdad es que es muy útil y muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias.